hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Vamos a retomar, hermanos, hoy el estudio, la predicación de Romanos, del libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 4, al versículo 13 en delante, en una hermosa argumentación que Pablo está haciendo sobre cómo fue salvo Abraham. ¿Cómo es que pasa esto de la justificación? Y cómo se caen los argumentos de los judíos, que se apoyaban mucho en la obediencia a la ley, como hoy que a veces el mundo cristiano se apoya en la obediencia de los mandamientos, o en la apariencia de la obediencia de los mandamientos, para comprar su caminito al cielo. ¿Bien? Argumentos derribados por Pablo. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Habíamos conversado, hermanos, que era anacrónico creer que Abraham había sido salvo por la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue revelada 500 años después de Abraham. Es anacrónico decir que Abraham fue salvado por la circuncisión, porque él fue circuncidado 15 años después de ser llamado de Ur de los Caldeos, después de ser declarado justo y de recibir ¿qué? La promesa. ¿Qué es una promesa? Una promesa, hermanos, es un pacto en el caso de Dios. Cuando nosotros hacemos un pacto como hombres, por ejemplo, cuando nos casamos, hay dos partes, ¿no? O cuando vendemos un carro, hacemos un contrato, un pacto, hay dos partes. Que las dos partes adquieren ¿qué? Compromisos, adquieren obligaciones y también derechos. Bien, bueno, en el pacto con Dios no funciona de la misma manera. El pacto lo hace Dios. La promesa la hace Dios. Su pueblo no puede hacer ningún pacto. ¿Por qué? Porque no puede cumplirlo. En el caso de Dios es una disposición soberana el pacto. Vete de la tierra de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y yo te haré bendición. Y tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Dios hace un compromiso incondicional, firme, basado en ¿qué? En sí mismo. ¿Se acuerdan cuando se partió el animal y pasó como una llama de fuego por entre medio? Eso es una confirmación que se hacía antiguamente cuando había un pacto entre dos partes, se mataba un animal y se pasaba por entre medio. Por eso se dice que se corta el pacto en hebreo. Esa es la forma traducida al español que sería. Bueno, Dios pasó como una llama ardiendo por entre medio del animal, como diciendo: yo juro por mí mismo que lo cumpliré. ¿Y lo cumplirá? Claro que sí. ¿Cuál es ese pacto que hizo con Abraham? Una tierra. $500 años después, Moisés fue llamado desde una zarza ardiente, salud, desde el fuego fue llamado para guiar a su pueblo a entrar en la tierra prometida. Quienes hoy estén defendiendo tal cosa como la causa palestina o el Estado palestino y la solución de los dos estados, están rebelándose contra la realidad de que Dios mismo, el Señor, ha dicho que esa tierra es de Israel. El Estado árabe ocupa casi el tamaño de un continente. El Estado palestino es Jordania.
los palestinos debe estar en Jordania. Esa es la tierra de Israel. Esa es la tierra que el Señor soberanamente ha entregado a su pueblo y es la tierra que Él vendrá a reclamar y desde la que Él reinará en Jerusalén por 1000 años. ¿Qué más? Un pueblo. Un pueblo, dice la Escritura, te haré padre de muchedumbre de gentes. Esta palabra es ethnos, porque a veces se piensa que Abraham solo es padre de los judíos y de los musulmanes, ¿no? Pero acá lo que el Señor está diciendo con la palabra etnos es multitud de razas, de naciones, de pueblos. Y realmente Él es nuestro Padre en la fe. No Padre como progenitor, sino Padre como iniciador. Veremos que Abraham es el prototipo del creyente. Es el ejemplo de lo que es un creyente. Y por eso lo miramos a Él como un ejemplo, como una manera de ver cómo funciona un creyente. ¿Era perfecto? No, hemos visto que su vida tuvo tantos desastres como la nuestra. No era nada especial él, pero era el prototipo de una persona que confiaba en Dios. Una simiente, una bendición para todo el mundo en la simiente. Bien, veremos más adelante también que aquí no está hablando de su descendencia física en general, sino de una simiente que vendría a través de él, que es Cristo nuestro Señor. Bien. Y finalmente un redentor. Gálatas 3:8 dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué significa evangelio? La buena nueva. Evangelion, es buenas nuevas. Abraham, y es lo que dice en griego en esta parte, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Uno de su descendencia sería rey de reyes, señor de señores. Gobernaría el mundo y todo el universo conforme al eterno propósito de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Él creyó. Creyó cuando Dios le estaba diciendo que tendrás un hijo, cuando tenía 100 años, cuando era incapaz de ni él ni su esposa tener un hijo. Y el Señor se lo decía como si era algo normal. El Señor le dijo, vete, abandona la tierra de tus padres, a una tierra que yo te daré. Y salió, como si fuera algo normal, abandonar absolutamente todas las posesiones materiales y la herencia y la tradición. Salió, creyó. Por la fe, hermanos, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de en donde sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando él le puso las maderas a Isaac en el hombro, le dijo a sus siervos, iremos, adoraremos y volveremos. Cuando Dios le pidió, le dijo, ofréceme a tu hijo, a tu unigénito, a quien tú amas, en el corazón Abraham ya lo había perdido a su hijo. Porque él sabe que lo que Dios manda, se hace. Lo que Dios determina se hace. Por eso dice abajo que en sentido figurado le volvió a recibir, porque en su corazón ya había perdido a su hijo. Pero sin embargo, creyendo que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos, aún después de quemado en el altar, le dijo a sus siervos, adoraremos y volveremos. No volveré. Y en ese proceso en el que Abraham entiende lo que significa ofrecer a un hijo, lo que significa perder a un hijo por un acto sagrado de sacrificio, Abraham no solo pudo ver en un sentido teórico, sino que pudo contemplar con sus ojos mi día, dice el Señor. Pudo verlo y se gozó. Pudo entender lo que era
la expiación del Hijo de Dios en la carne, en la realidad. Creo que ningún otro hombre lo ha visto en una forma tan ilustrativa como Abraham. Y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la semilla que vendría al mundo a bendecir a todas las naciones. A ti te ha bendecido. A mí me ha bendecido. Esa semilla. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esa palabra genealogía en realidad es Génesis, libro de los orígenes de Jesucristo. Y esa semilla habita en ti, hermano, hermana. Habita en ti. Todos los creyentes son uno en Jesucristo. Dice 1 Corintios, somos un espíritu con Él. Y como tú estás identificado con el Hijo, el unigénito de Dios, tú mismo eres hecho hijo de Dios. ¿Eres hijo por naturaleza de Dios? No. Eres adoptado hijo de Dios, porque la semilla de Abraham está en ti, el Hijo, Cristo. Y eso es lo que nosotros conocemos como descendencia espiritual. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es lo que nosotros conocemos como descendencia espiritual. Abramos Romanos, hermanos, capítulo 8, versículo 16 al 17. Romanos 8, 16 al 17. Quienes no tengan, lo comparto igual aquí en pantalla. Cuando el Espíritu viene a ti, te da vida, dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Eres tú heredero por naturaleza? No. ¿Quién es el heredero? Cristo el Señor. Jesús el Cristo es el heredero de toda la propiedad de la tierra. Y ese rollo que tiene 7 sellos, que se abrirá durante el último tiempo de Apocalipsis, los 7 sellos, es el sello de propiedad sobre toda la creación, que está sellado con 7 sellos y se abrirá uno por uno. ¿Bien? Pero también dice que esa herencia se extiende a la descendencia espiritual. En el Sermón del Monte el Señor dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el mundo ser manso es ser menso, ¿no? Dice el dicho. El manso, ¿qué es un manso? ¿Es una persona tonta? ¿Una persona que tiene dificultades? No. El manso, dice que Moisés era el hombre más manso. Y Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El manso es el pobre en espíritu. Es el que sabe que es un mendigo espiritual, que no tiene toda esa ínfula de autosuficiencia y de bondad propia, ¿no? De justicia propia. Quien descansa en Dios por fe es favorecido por Dios. Dios favorece al manso, al que reconoce. Dice el Salmo 37, bellas palabras, escucha con el corazón. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 37. Pablo le dice a los corintios, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro.
Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Los reinos del mundo han venido a ser de Dios y del Cordero. Eso dice en Apocalipsis en la consumación. Los reinos del mundo, hermanos, todo lo que hay en la tierra ha venido a ser de Cristo y por ende será de ustedes, de nosotros. Pero hoy vivimos adversidades, hermanos. Vivimos hoy, y como dice esa escritura, si padecemos con Él, vivimos dolor, pero no es comparable con la gloria venidera, hermanos. En Santiago 1, 3 al 5, Santiago yo siempre digo que es una obra sapiencial, porque tiene mucha sabiduría como proverbios y como salmos. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vaya si le produjo paciencia a Abraham cuando caminó 3 días hasta el monte Moría. Y dice la escritura que al tercer día levantó los ojos. Tuvo 3 días pensando que iba a ir a matar a su hijo ahí. Vaya que eso produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Todas las aflicciones que estás pasando, hermano, todas tus enfermedades, todos tus dolores, toda tu oposición, incluso con tus propios familiares, todo lo que tú estás viviendo es para que se produzca un eterno y mayor peso de gloria. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él nos negará. Esa es nuestra descendencia espiritual. Y después está la descendencia natural, la descendencia carnal, que no voy a hacer más comentarios que esta declaración del Señor a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La paternidad del diablo no es porque el diablo haya engendrado al ser humano, es porque el diablo es el iniciador de la rebelión. Como Abraham es el iniciador de la fe y de la confianza en el Creador, el diablo, Satanás, Lucifer, es el iniciador de la autoadoración, de la rebelión humana. Y por eso Cristo les podía decir a todos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ahora, esa ley que menciona Pablo, que no nos salva, ¿para qué sirve? Ya hemos hablado, ¿verdad? La ley lo que revela es el estándar santo de Dios. Hoy hablamos que no se puede uno arrepentir hasta que no contempla al Altísimo. ¿Y dónde se contempla la santidad de Dios? En la ley. Porque revela cuán complicadamente muertos estamos todos, ¿no? Ahora, ¿es mala la ley? No, dice Pablo, de verdad, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero ¿cuál es el problema? Si tú dependes de tu obediencia de la ley, estás bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? La actitud que tuvo Pablo cuando vio al Señor. Pablo era hebreo de hebreos, dice, ¿no? Instruido por Gamaliel, dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra es excremento. Lo tengo por nada
todo lo que soy, todo lo que he aprendido, todo lo que creo que vale de mí es basura. Por Él y para Él. Así que ¿para qué nos sirvió y les sirvió a ellos? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Es un tutor. Todo lo que tú lees, cuando lees el Sermón del Monte, cuando lees todo lo que no vives, ¿qué es eso? Es un tutor para que vayas con humildad a Cristo y digas, yo no puedo vivir esto. Me cuesta, es difícil, ayúdame, Señor. Así que no desesperes, no desesperes. Solo ve al Señor, sigue ese tutor. Dios nunca ha reconocido justicia alguna, aparte de la que Él mismo entrega. Él te imputa su justicia cuando te salva, Él te imparte su justicia cuando te santifica, y eso todo es gracia, todo es por gracia. Cristo no es solamente el objeto de nuestra fe, hermanos, es el autor. La fe que tú tienes adentro viene de la autoría del Señor, y Él es el consumador de esa fe. Hablamos de la obediencia de Abraham. Cuando fue llamado, obedeció. Cuando fue llevado a recibir una herencia, salió sin saber a dónde iba. ¿Tú saldrías sin saber a dónde vas? ¿Dejarías todo lo que tienes por Él? ¿Habitarías como extranjero en una tierra ajena, morando en tiendas? ¿Vivirías creyendo una promesa que se cumplirá dentro de 500 años? Si los herederos son los de la ley, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué si tu herencia es en la ley y en guardar todos los mandamientos, es vana la promesa y anulada? Vana la fe y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque afirmar, hermanos, una promesa sobre la base de una condición imposible es anular la promesa. Si yo te prometo que te voy a regalar tu Xbox o tu Nintendo Switch, pero te exijo que juntes 2 millones de pesos, ¿de qué sirve mi promesa? Una promesa es una promesa, hermanos. La promesa vino a Abraham y a su descendencia, a ustedes, sin condiciones. ¿Ok? No tienes que desesperarte tratando de cumplir una ley por tu propio brazo. Si tú puedes vivir la ley, gloria a Dios, porque es Dios el que la está viviendo en ti. Es Dios el que está viniendo dentro de ti y capacitándote. Bien, yo conocí el pecado por la ley, dice Pablo. Y esto está bueno entenderlo porque les recomiendo la lectura de Romanos 7 porque es la debilidad de Pablo en su máxima expresión. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Leyendo el mandamiento, no codiciarás. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y luchaba Pablo. Luchaba con su pecado, con su cuerpo de muerte. Hasta que entendemos, hermanos, si podemos poner en mudo, por favor, los dispositivos. Hasta que Pablo entendió que el mandamiento era simplemente para que viniera Cristo. Para que en humildad comprendiera que él no lo podía vivir, porque el pecado habita en ti. ¿Para qué sirve la ley entonces? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Cierra Pablo haciéndonos entender que es por gracia.
Hermanos, ¿nos salvamos por fe? Leamos. Versículos 16 y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto padre por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Si tú tuvieras un tumor terminal y no tuvieras dinero para una operación, ¿qué harías? Yo iría a un cirujano que tiene la experiencia y el conocimiento y clamaría por misericordia, a ver si me puede salvar la vida. Lo mismo haría si fuera un hijo. ¿Bien? ¿Por qué voy a ese cirujano? Por fe. Porque confío en su conocimiento y en su capacidad para extirparme lo que me está matando. ¿Verdad? ¿Esa fe me acaba de salvar? No. La fe es instrumental. La fe se apropia de la gracia. Cuando tú ejerces fe en Cristo, te apropias del don de la gracia. Pero ese cirujano, movido a misericordia, me acepta y me salva la vida. ¿Cuál fue el medio entonces por el cual me acabo de salvar? La gracia. Porque él no tenía por qué hacerlo. Porque no tengo con qué pagarle. Aprendamos esto, hermano. La fe es solo un instrumento. Tú eres salvo por gracia. Y el camino de la gracia, como vimos hoy, es el derramamiento de sangre. Es la expiación. La gracia no es gratis. Tu fe, hermano, hermana, como la de Abraham, no es justicia en sí misma, sino que es contada como justicia con la base de aquel que proveería su justicia y su gracia. ¿Por qué es firme? Dice Pablo. Porque de quién es la promesa, es de Dios. ¿De quién es la salvación? Es de Dios. ¿De quién es la gracia? Es de Dios. ¿De quién es la gloria por tu salvación? De Dios. Por eso es firme, es inamovible. Aquellos que dicen que la salvación se pierde es porque no conocen al Dios que adoran. Aquel que ha iniciado la obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él creyó, hermanos. Él creyó en el Dios verdadero que da vida a los muertos y que llama a lo que no es como si fuese. Tú no eras y hoy eres. Yo no tuve hijos más después de mi tratamiento porque había supuestamente quedado estéril después de la quimioterapia y acá andan ahí molestando y haciendo ruido, caminando por ahí. Dios llama a lo que no es como si fuese. Si creemos que Él no puede hacer el milagro que nosotros sabemos que Él puede hacer, si no creemos es porque no sabemos el Dios que adoramos, no lo conocemos. Dios es el único que llama a la existencia a personas, a naciones, a lugares y a acontecimientos por su determinación divina y soberana. Si tú puedes creer, todo es posible. Todo es posible. Incluso la salvación de esas personas que tú crees que son insalvables. Todo es posible. Creamos, hermanos, como Abraham, porque esa es la base de todo. Confiamos en Él. Amén.